un tema bastante amplio, pero vamos a ir viendo lo más elemental, lo más puntual, ¿de acuerdo? Bien, iniciemos por la ética. ¿Qué es la ética en general? Definamos la ética en términos generales, luego la vamos a ir apegando o contextualizando a lo que somos nosotros ya en el ámbito cristiano. Bueno, la ética en general ya sabemos que es la ciencia de la conducta, definida secularmente. Y entendemos por conducta la actitud constante, y son el conjunto de acciones conscientes que están dirigidas a un fin, ¿no es cierto? La ética viene a ser también como un código de reglas o principios morales que rigen la conducta del ser humano, considerando las acciones, ¿qué más podemos decir? La justicia o la injusticia, y a su tendencia siempre del bien o el mal, ¿no es cierto? Eso vendría a ser la ética. Es, por tanto, la ética, le vamos a decir, una ciencia normativa. La ética es, por tanto, una ciencia normativa. ¿Por qué? Porque busca un ideal o una norma según el cual se pueda formular reglas y leyes de conducta. Esto sería la ética. Tomando a un autor, la profesora Ángeles Baró Peral, ella hace diferencia de la ética en dos líneas, en dos direcciones. Y ella habla de la ética derivada de la palabra griega ethos, y ella dice que hay dos significados de ética en el lenguaje griego, que nos va a servir para ir ampliando, que revelan dos modos de explicar el comportamiento moral de las personas, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ir viendo, por ejemplo, el primero, ethos, que significa carácter o modo de ser. Y este es el sentido que tiene la palabra ética en los poemas, por ejemplo, de Homero del siglo IX, del siglo IX, del siglo VIII, la Ilíada, la Odisea, según este modo de entender la ética. El comportamiento moral depende también, dice ella, del carácter o del modo de ser de las personas. El carácter o modo de ser está determinado, dice en esta primera acepción de ética, por la herencia genética o social, y por tanto no se puede cambiar. Así pues, las normas y los valores morales, dice ella, son inmutables en este primer significado. Es decir, no se puede cambiar. Ustedes han oído vulgarmente decir a las personas, esa persona ya es así por herencia. Entonces ahí ella toma este concepto para decirlo, que es algo que no se puede cambiar en el aspecto secular. Pero ya cuando nos vamos al Evangelio, sí se puede cambiar. Ya vamos a ver la ética cristiana. En tal sentido, podemos entender a la ética como aquella que está presente en todo el accionar del ser humano. Está la ética en el primer concepto. La segunda acepción, tomamos ella, ethos, asimismo, y habla ella del uso en costumbre y hábitos. Con este sentido aparece la palabra ética, por ejemplo, en los escritos del sofista Aristóteles, de Platón, por ejemplo. Según esta manera de entender la ética, el comportamiento moral depende de los hábitos o costumbres. Y aquí como que ya está ligado un poquito a lo que creemos nosotros y decimos que es la moral, ¿no? Los hábitos y costumbres que son producto del acuerdo social. Por tanto, en este sentido, se habla que se pueden modificar, se pueden tener nuevos acuerdos sociales, y se dice también que los hábitos y las costumbres son aprendidas, más no heredadas. Por consiguiente, aquí necesita mucho la educación moral. ¿Para qué? Para adquirir hábitos de buen comportamiento. En este les he definido la ética, mirando entonces qué es la ética. Ahora contextualicemos a lo que somos nosotros, la ética cristiana. La ética cristiana, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? Consiste también de principios de comportamiento, pero estos son ya no derivados de la acción del ser humano, sino estas son derivados de la fe cristiana. Es decir, hay algo que nos va a normar a nosotros acá. Los otros estaban derivados del mismo ser humano, ¿no es cierto? Normas que el propio ser humano da. Acá vamos a hablar de la ética cristiana, que ella sí va a tener también normas, principios de comportamiento, pero estos vienen dados por la fe, están derivados de la fe cristiana. Y en base a estos principios, nosotros actuamos y tomamos decisiones. ¿En base a qué hemos dicho en la ética cristiana? A lo que produce la fe.
En otras palabras dichas, jóvenes, es el encuentro personal con Dios que nosotros hayamos llegado a tener. De ahí parte. Entonces, en el diccionario hispanoamericano de la misión, les tomé un concepto para compartirles, dice así también a la ética cristiana, que es la conducta propia de los cristianos, que a su vez también declara las reglas y principios, como habíamos visto en la otra. Recordando esto, sí, y esto es tan recomendado por el ejercicio de una conducta apropiada dentro del contexto bíblico. En otras palabras, nosotros ahora tenemos, como decir, un parámetro, tenemos una norma que nos guía y nosotros inmediatamente nos vamos a la Biblia. Decimos, la Biblia es nuestra norma. Nosotros lo obedecemos por fe. La fe que viene por el oír la palabra, que viene de Dios, nos da esa capacidad de someternos voluntariamente a normas de conducta de acuerdo a la razón, porque tampoco la fe está en contra de la razón. Recuerden, la fe siempre está con la razón y la razón está al servicio de la fe. Todo lo que hacemos, lo hacemos por fe y la fe, no se olviden que la fe nos da tres cosas fundamentales. Entre ellas es conocimiento. Entonces no actuamos sin conocimiento, actuamos por conocimiento. Una ética, y aquí vamos a hablar nosotros los cristianos, los apostólicos, decimos céntrica. ¿Por qué? Porque viene de aquellas normas de comportamiento que Cristo nos enseñó. Cristo nos ha pasado a nosotros. Él nos indicó, nos enseñó. La ética nuestra entonces viene dada, es cristocéntrica, ¿verdad? Entonces la ética cristiana es diferente a la secular con respecto a su definición, pues proviene de las normas morales que Jesucristo imparte a su pueblo. No así la otra que ya habíamos dicho el concepto, ¿no es cierto? Miren la diferencia. Ahora, semejanzas y diferencias, hagamos una semejanza y diferencia entre la ética y la moral para que quede claro, para que no haya una confusión. Las dos palabras tienen el mismo sentido, en el sentido etimológico, que es igual a costumbre. Y a veces algunos dicen son algo pues sinónimos. No, sí hay diferencia. Moral se llama así al conjunto de normas o códigos o principios cuyo propósito es que regir la vida humana en función de aquellos valores que conducen al bien general. Y la ética viene a ser la disciplina, han oído la palabrita axiológica, que estudia ¿qué? A los valores. Entonces, la ética estudia los valores y la ética estudia a los valores, que es a los valores morales, que es la moral. Entonces, la ética estudia la moral, los valores morales, dicho en otras palabras así de sencillas. Podríamos hacer una diferencia, hagamos un cuadrito, si ustedes están tomando apunte, hagan un cuadrito y pongan ética, moral, frente a frente. No, la ética es una norma, es aquella que una persona se otorga a sí mismo en función de su reflexión y análisis de los valores de lo que se presenta en ese momento. Versus moral. Moral, en cambio, es un conjunto de normas que recibimos por medio de la educación. Ahí están los dos significados que le decía yo de la autora. Hablamos entonces una cosa, que la ética no la podemos cambiar, dice ella, porque en el sentido de un significado es heredado. Pero la moral dice que son conjuntos de valores que se adquieren. Entonces, ¿por qué personas con una moral baja? Porque el medio donde ellos viven le afectó, él absorbió lo malo. Y ese conjunto de normas le van a servir a ellos para decidir, ¿no? ¿Y qué les controla? Definida, no hay quien les controle. Por eso moralmente hacen las cosas malas. Pero el cristiano, ¿qué pasa con el cristiano? Al tener la ética cristiana, nuestra ética viene de Dios, Dios nos norma. Y los valores que yo dé van a ir en base a la ética que yo tenga. ¿Qué me norma? La ética en mí. Pero esta ética está dada por fe, por Dios. También la ética tiene su origen, y miren aquí la otra diferencia. La ética tiene su origen en el interior, en la intimidad de la... Es decir, es innata de cada individuo, porque Dios nos hizo seres morales, pero el enemigo nos desvió y por eso que hacen cosas malas, ¿no? Y está dentro de nosotros, Dios nos ha dado por regalo aquello. Luego viene la moral, en cambio, es lo que viene al exterior, principalmente
lo que se aprende en la casa, en la familia, en la escuela, el medio ambiente que nos rodea. Todo eso formaría la moral. La ética se adoptan como guías a lo largo de la vida. En cambio, la moral se transmite de generación a generación y evoluciona con el tiempo. Por eso puede cambiar. Por eso hablamos de educación o de cambio de vida. Por eso el ser humano se cambia, ¿no? De ahí quiero decirles, jóvenes, la única ética válida, para nosotros ahora decimos norma de un buen comportamiento, para el hombre caído, hablamos ya en el sentido teológico, es la que está de acuerdo con la propia naturaleza humana. Pues esta a veces está caída y esa es la ética que el hombre caído toma y dice, esta es la ética que yo debo seguir. Y ahora, ¿cuál es la válida para nosotros? La sobrenatural, la que viene de afuera, la ética sobrenatural dada por fe, la que proviene de la acción misma del Espíritu de Dios, que es fruto de un nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento, ¿qué quiere decir? Cambiar. Han escuchado ustedes han escuchado mucho que nosotros tenemos pues la cadena, el mapa del ADN y allí está todo lo que es el ser humano, el individuo, y eso es imposible leerlo, etc. Yo quiero decirle que Dios sí puede hacerlo. Y cuando la persona se convierte, allá es donde Dios apunta. Ahí es donde se cambia. Por eso es que cuando hablamos y ustedes han escuchado decir a la persona, dice, yo no voy a cambiar, yo soy así y así he de morir. Es porque no ha tenido un encuentro con Dios. Dios sí puede cambiar en lo interno. Acuérdense que la ética que viene ya dada por nosotros, por la capacidad de dar, dice que es interna, es innata, está adentro. Luego se exterioriza a través de los valores que aprende. Entonces sí puede cambiar Dios. Dios sí puede hacer la transformación. Y eso es lo que estudia la ética cristiana. La ética cristiana lo que nos dice es, tenemos nuevas formas de comportamiento, pero ahora según la que Dios nos determina. Entonces, de ahí viene la moral del ser igual. Tiene que ver con la estructura y los contenidos que capacitan a los seres humanos para juzgar, decidir y actuar conforme a qué? A los valores que absorbió. Mientras que la ética es un análisis reflexivo que toma la acción moral como su objeto de estudio. Y por tanto, se da un paso atrás para poderla verla con claridad. La ética observa y mira y decide. Por eso dice, es una acción reflexiva, ¿sí? Es una acción reflexiva. Vamos a ver si el tiempo nos da para poner un ejemplo. ¿Por qué es el hombre un ser ético? Como tengo poco tiempo y hay que tratar el otro tema, vamos a ir viendo en breve. ¿Por qué el hombre es un ser ético? A diferencia de los animales ordinarios, el ser humano está dotado por Dios de una mente capaz de razonar, de un albedrío responsable. Por estar dotado de esto, de una mente capaz de razonar y abstraer, el hombre puede también prefijarse un fin determinado y tratar de hallar los medios necesarios para conseguirlo. En la vida humana hay siempre una meta y un camino, pero el hombre no es, en realidad vamos a decir así, pero el hombre no es un ser autónomo en cuanto a su creación, es limitado, relativo, ¿verdad? Es así el hombre, creado relativo. No hay absoluto en el hombre, solo Dios es absoluto. Del hombre depende existencialmente del Creador, que le ha señalado la meta y el camino. El hombre tiene que caminar. De Dios le ha de venir, por tanto, toda la normativa y el comportamiento ético, ¿de acuerdo? De Dios. Pero eso sucede ¿cuándo? Cuando yo regreso y acepto a Dios. Mientras no, pues me normará lo que yo aprendí, no lo que tengo. ¿Existe para el hombre una ética meramente natural? Habría que hacerle una pregunta. Una ética natural o filosofía moral capaz de regir la conducta del ser humano concreto, caído por el pecado, yo voy a decir así, es una utopía, nada más. Es una utopía, puesto que no está de acuerdo con la experiencia histórica ni con la palabra de Dios. Llegar, querer, pretender el ser humano que el hombre sea bueno solo es una utopía. El hombre caído jamás llegará a hacer el bien. Por eso elecciones. Y dice la gente, el fulano va a cambiar el Ecuador. Fulano, qué excelente. Y ya la gente incauta ya está aplaudiendo a los políticos de turno y otros que regresen, etc. Y bueno,
por ahí van las cosas. Entonces uno dice, esa es una utopía. Jamás. Una utopía es como algún día yo diga, para explicarle, es como que diga yo, en el año 2030 van a gobernar los perros y los perros van a ser nuestro gobierno. Es una utopía, jamás llegará a ser. Es algo similar lo que yo veo con el cambio de la sociedad. Para mí, a esta edad, que venga y diga, no, el Ecuador va a ver con el fulano que va a entrar porque tiene 10 títulos académicos, puedes tener los 80 títulos académicos, la naturaleza caída del hombre, la ética de él siempre será hacer el mal y la moral lo dice. El hombre necesita tener un reencuentro con su creador. Y ahí es donde Dios lo rediseña de nuevo y entonces el hombre empieza recién a dar una ética positiva y la moral también es pensando en el bien común. Entonces el hombre caído es radicalmente egocéntrico, se siente incapacitado para cumplir la ley de Dios y nunca lo va a hacer. Por eso nunca piensa en el bien común, siempre absorbe para él, teniendo siempre pues rebelarse contra Dios. Romanos 1, Primera de Corintios 2, ustedes lo pueden leer en casa, ¿no? Bueno, yo creo que voy terminando allí, voy a citar a un autor, Agustín de Hipona, en el Concilio 2, en el año 529, en uno de sus escritos, el Canón 22, dice él, de lo que es propio del hombre, nadie tiene de suyo otra cosa que mentira y pecado. Eso es el hombre caído. Y si el hombre posee algo de la verdad y la justicia, dice, le viene de aquella fuente a la que debemos dirigir nuestra sed y en este desierto, a fin de que, como refrigerados por algunas gotas, no desfallezcamos en el camino. ¿Qué les parece? Termino con esto, la parte de aquí. Solo existe una ética válida, la cristiana. A la luz del Nuevo Testamento, Cristo está en el centro de la historia de la salvación para toda la humanidad. De tal forma que el destino definitivo de todo ser humano, su eterna salvación o perdición, depende solo y necesariamente de la siguiente alternativa. ¿Cuál es esta? Creer o no creer. Es decir, aceptar o rechazar a Cristo como único Salvador necesario y suficiente. Y ahí hablaríamos también fe o incredulidad. Es lo que me va a dar a mí. Entonces, la única ética válida es, de ahí que la única normativa válida para el ser humano caído no es la que emerge de su propia condición natural. Ya hemos dicho, el hombre jamás va a dar una ética positiva, nunca. Y peor, la moral. Entonces, para mirar a la moral, que tiene varias normas para actuar, la ética, si yo no tengo una dirección en mí y yo veo, por ejemplo, ustedes ven un billete caído y si yo no tengo una ética bien que me defina, veo el billete caído, sé de quién cayó, lo tomo y me lo guardo. Pero si yo tengo una ética totalmente diferente y tengo una moral con absoluta formación positiva, pues yo cogeré los $10 y le voy a decir, hey, señor, se le cayó. Si me captan, es como para ponerle un ejemplo. Y el tiempo no me da para ampliarme más, porque esto sí es lindo ampliarse más. Bueno, con esto terminé la ética. Espero haber llegado a algo en el nombre del Señor. Si no, pues ya no es culpa, ahí se quedó. Algún día lo aclararé. Vamos a entrar ahora a la otra parte, la liturgia. Vamos a ver la liturgia. ¿De qué se trata la liturgia? Vamos a ver, liturgia y culto están muy ligados, ¿no? Ética es esto, liturgia y culto son otra cosa, pero ustedes me han pedido solo liturgia. Juan 4, 19, 24, la adoración verdadera. Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Partimos desde ahí. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra liturgia? Nosotros inmediatamente nos hacemos una pregunta. Para una gran parte de los cristianos evangélicos que hemos nacido y vivido bajo un contexto católico romano, la palabra liturgia provoca casi instintivamente cierto grado de sospecha. Y usted dice, ya, liturgia lo relaciona como algo idólatra, como a idolatría y algo de esa área. Con vacíos o fórmulas invariables.
sujetas a qué? Voy a usar una palabrita, a un corsé que impide toda acción espontánea y fresca del Espíritu Santo y limita la participación de los fieles, de los hijos de Dios, a una escucha positiva. Porque al oír la palabra liturgia, yo me prefijé y dije, eso es liturgia. En realidad, quienes así piensan, o alguno de pronto lo pensó, ignoramos el auténtico sentido de lo que es liturgia. ¿Cómo vamos a ver ahora? Enseguida vamos a ir analizando poco a poco. Incluso aquellos que voy a poner así, han anatemizado la liturgia en aras del culto, por ejemplo, entre paréntesis, libre, y que le ven como algo pasado de moda y frío, celebran sus cultos con moldes litúrgicos invariables y fijos, aunque no los tengan por escrito. Esa es una liturgia que está cerrada. Esa es una liturgia muerta, estática. Y ya vamos a ir viendo, como ustedes me pidieron que hable de liturgia, lo vamos a analizar en breve rasguito hasta donde lleguemos, qué es realmente entonces una liturgia. Fijémonos sin ir más lejos, fijémonos en la iglesia de Corinto. Vamos a ver, una comunidad que se jactaba de practicar los dones más, vamos a usar la palabra, más carismáticos, a lo que Pablo tiene que advertir en cuanto al orden y la decencia, y que paradójicamente es la única carta paulina que, como veremos más adelante, nos sugiere como un posible orden litúrgico, ¿no es cierto? Ahí aparece. ¿Qué es lo que se deduce de todo esto, compañeros jóvenes? Pues que siempre que os reunáis, dijo Pablo a los Corintios, cada uno contribuya directo de Dios o una lengua o una interpretación, pero que todo se haga para la edificación de la congregación. 1 Corintios 14, 26. Si ven, ahí hay un orden litúrgico que Pablo ya lo dice por el desorden que había entre los corintios, y él le va dando un orden. Y entonces, si hablamos de liturgia, ¿qué es liturgia? Etimológicamente hablando, la palabra liturgia está formada por dos vocablos griegos que derivan del término laos, que quiere decir pueblo, y ergón, así como me escuchan, que quiere decir obra. Entonces, por tanto, la etimología, liturgia significa la obra, el trabajo del pueblo, lo que el pueblo hace. Eso vendría a ser liturgia. Y contextualizando, ya vemos lo que el pueblo hace en el culto. Otro significado también, ya le vamos a ver más adelante, que son los pasos que se dan dentro del culto. Eso sería pasos litúrgicos. Pero la liturgia básicamente es todo lo que el pueblo hace. El liturgo, o el que practica la liturgia, y decimos el liturgo, ¿no es cierto?, sería aquella persona responsable de guiar, conducir y animar y participar al pueblo. En este caso, si el presidente de jóvenes dirige el culto, él es el liturgo. ¿Por qué? Porque él está encargado de guiar, conducir, animar y hacer participar al pueblo y a toda la congregación, ¿no es cierto? En que lo que estamos haciendo, estamos hablando ya de nuestros cultos eclesiales, ¿no? Como iglesia. Dice al respecto un autor que le tomé, Max Turiano, dice el siguiente comunicado que me gustó mucho lo que él dice. Dice, el culto cristiano solo puede ser litúrgico, es decir, obra del pueblo, cuando sea toda la comunidad la que celebre el culto, que es diferente al término liturgia que yo les hacía ver al inicio cuando nos relacionábamos con la religión tradicional. Entonces, es cuando todo el pueblo celebra el culto. Nadie debe de estar pasivo. Es una verdadera acción, y como somos una comunidad, pongamos la palabrita acción comunitaria. Es decir, todo lo que estamos en el culto, hacemos el culto. Eso sería una liturgia activa. Y hay liturgia pasiva, ya vamos a ver un poquito adelante. Liturgia, por tanto, es el conjunto de elementos que forman el orden del culto. Ahí va la segunda acepción de liturgia. Hemos dicho qué es lo que el pueblo hace, la obra del pueblo. Ahora decimos lo que el pueblo hace, todos participando conjuntamente, son los pasos del orden del culto, todos los elementos que forman.
Vamos a poner contextualizando nosotros. Liturgia de nuestro culto sería la lectura bíblica, el himno congregacional, el especial, testimonios, todo lo que ustedes pongan en esa hora de culto. La liturgia es todo lo que vamos a hacer el pueblo en conjunto y la liturgia, los pasos que están dentro de la liturgia. A ver, son los pasos de la liturgia. Amén. Para guiar entonces, con esto vamos a qué. Lo que hemos dicho que es liturgia, todos los elementos, ¿en qué consiste? ¿Para qué consisten estos elementos? El orden de los elementos del culto es simplemente para dar cauce, para que exista cauce de que para guiar a la congregación, aquí, y esto es muy importante, jóvenes, para guiar a la congregación a un encuentro pleno con Dios. De eso se trata la liturgia de nuestros cultos. Y ya voy a ir abordando más adelante para que vea usted en qué se puede transformar una liturgia de no darse la que realmente hay que hacerlo y para qué hay que hacerlo. Toda liturgia, y escuchen estos jovencitos queridos que me encanta compartir con ustedes esto, les digo esto, toda liturgia debe de ser dinámica. Recuérdense esta palabrita, dinámica, porque el Espíritu Santo de Dios no es pasivo. El Espíritu Santo de Dios es acción, es dinámico. Por lo tanto, una iglesia no puede ser una iglesia pasiva, inerte, por decirlo así, sin vida. Debe ser dinámica, saber adaptarse a los tiempos. No podemos mantener dogmas. Existen dogmas cerrados y los mantenemos allí. Y vamos a poner en un molde al Espíritu Santo. Cuando es al revés, cuando el Espíritu de Dios debe gobernar, reinar, tomarlo todo. Y nosotros vaciarnos todos en esa liturgia de culto para la gloria de Dios. Amén. Nosotros entonces ahí decimos, pues si bien es cierto que las verdades que nosotros expresamos no cambian, son verdades esenciales de la fe que lo vamos a demostrar en el culto, en la liturgia. Las palabras, las frases, todo, no tienen nada que ver y no deben de ser piezas de museo. Y con esto quiero decir repetitivas, que siempre, por ejemplo, si yo digo, si el culto no comienza con lectura bíblica, entonces no es culto. Eso es una liturgia que no está siendo dinámica, sino es como decir un museo de culto. Está ahí y nunca se mueve. Ahí está para siempre. Entonces, es dinámico. Muy bien, yo puedo leer la Biblia en otro momento, o puedo leer al inicio, puedo leer al medio. Es decir, la liturgia del culto no tiene segmentado qué es primero, qué es lo último. A eso me refiero. Acá, donde realmente nos dirige el liturgo, tiene que tener una cosa clara. Él tiene que llevar al pueblo hacia el encuentro con Dios. En ese momento usted está liderando al pueblo a tener un encuentro con Dios. Por eso el liturgo tiene que estar en el espíritu. Si el liturgo no tiene esa perspectiva y se va a basar en una liturgia estática, pues entonces los cultos son conforme la liturgia se diseñó. Entonces, en eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirnos en realmente adoradores verdaderos. De contenidos repetitivas o preconcebidas. A eso se llaman ritos religiosos estáticos, lo que no queremos llegar, ¿verdad? Ahora, suele ocurrir que por el hecho de que algunos elementos de la fe o de la vida de culto hayan sido mal empleados en el pasado o lo sean en el presente, o ya estén anticuados en algunas formulaciones, ¿no es cierto? Enseguida les consideramos impropios, caducos. No. Todo es cuestión de dar dinámica de acuerdo a lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta a veces de que su incorrecto empleo debe llevarnos justamente a reivindicar su auténtico lugar, que es lo primero de todo lo que hemos hecho en un culto, es adorar a Dios, es tener un encuentro con Dios, rechazando toda cosa negativa y todo elemento que no nos lleve a ese encuentro pleno con Dios. El culto, la liturgia
de la iglesia del Señor debe de ser eso. No es justo que los hermanos vayan a la iglesia dejando su trabajito, cansaditos, enfermitos a veces, con problemas, de que llegue y en la liturgia de nuestro culto sea cerrada, estática y no dinámica bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde yo estoy impidiendo que la obra de Dios se desarrolle. La auténtica liturgia, y escuche jovencito esto, la auténtica liturgia es aquella que sirve de cauce para expresar nuestra fe. Por eso el liturgo tiene un trabajo bastante fuerte en la dirección. Entonces es el que me va a llevar, va a preparar al pueblo, lo llevar, es decir, es el cauce. ¿Para qué? Para que expresar nuestra fe, pudiendo nutrirnos, ¿sí? Para nutrirnos de esa experiencia que fue encauzada y que, lógico, está dirigida, promovida, bendecida, por decir así, del poder del Espíritu Santo. Esa sí sería una liturgia excelente. Vamos a ver ahora una palabrita, comparemos, liturgia o rito. La liturgia ha de diferenciarse del rito o ritual. Sí, habría que hacernos una pregunta. Vamos hablando de esto. Hay quienes ven el rito como la repetición invariable de gestos, palabras o movimientos que permanecen inmutables al paso del tiempo. Es decir, como una liturgia cerrada, y hay una palabrita que saben usar algunos autores, liturgia disecada, es decir, muerta. Y usted ya ve que dice, que llega, dice, vamos a ver, lleva 20 años dirigiendo un culto y 20 años comienza haciendo el mismo orden litúrgico. A eso se llama esto. Ya sabemos que nosotros no somos adoradores o no llevamos una adoración prefabricada, prediseñada, porque usted desde la casa no anote un cuaderno y dice, bueno, hoy le voy a decir al Señor que lo amo. No, primero le voy a decir que lo necesito, luego le voy a decir, Señor, que eres santo, luego te voy a decir que me bendigas. Ah, no, perdón, Señor, no, voy a borrar, voy a decir que Él es bueno, que Él es santo. No, usted no hace eso. Usted dice, primero le voy a cantar, luego de cantar leo la Biblia. No, primero, no, la liturgia suya no es preconcebida. Usted va como adorador necesitado de tener un encuentro con Dios. Usted quiere saciar el alma y usted llega al culto por una necesidad. Y cuando llega, el liturgo tiene un papel muy relevante. Si el liturgo no me ayuda a llegar donde yo quiero llegar, también él es responsable de no haber hecho un buen trabajo en el culto. Porque de él depende el 50% para que el predicador tenga éxito también. Aquí somos dos trabajando, ¿no? Y no le vamos a dejar lado a los músicos que tienen otro porcentaje altísimo también, ¿no? Entonces, yo no voy preconcebido, yo no voy con un rito fijo, yo voy porque necesito adorar a Dios. Llego, busco adoradores, es lo que dice Jesús, adoradores en espíritu y verdad. Llego, adoro a Dios, me encuentro con Él, y cuando yo empiezo a tener un encuentro con Él, surge la adoración. La adoración es la expresión interna del individuo, y luego lo manifiesto con la alabanza, que es la expresión externa. Entonces son dos cosas que van de la mano. Entonces cuando en mi interior hay un encuentro, porque el liturgo me llevó hacia un encuentro con Dios, me encuentro con Él, mi alma se eleva a un nivel espiritual increíble, donde tengo un encuentro con Él, mi espíritu darle lo mejor que tengo de mí. Pero si usted le somete a algo, reglas ya preconcebidas, pues jamás vamos a llegar a tener un encuentro con Dios. Por eso la iglesia del Señor es una iglesia viva, es una iglesia, algunos dicen bulliciosa, es una iglesia demasiado bulliciosa, demasiada llorona. No es eso, es que nosotros vamos por una cosa. Y cuando tenemos un encuentro con Dios, realmente todo el que se encuentra con Dios no alegría por lo que causa, la ternura impactante que causa el poder de Dios es algo que ustedes lo saben, es algo que uno no se puede contener. Indudablemente, si somos llorones, gloria a Dios, lloramos, pero es que nadie entiende lo que sentimos cuando estamos en plena comunión con Él, ¿verdad? Esa es una liturgia dinámica. Otros consideran sinónimos a veces al rito y lo ritual.
ambos términos dando rito, ritual, un uso más general y laico, acotando liturgia, más el ámbito, ya es en el ámbito del cristianismo, ¿no? Otros consideran que el rito son todos aquellos gestos simbólicos que forman parte de la liturgia del culto. Y ahí tomemos, por ejemplo, el griego, el acto de partir. Vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo. Hay cosas que sí lo hacemos como rito, pero no necesariamente todo. Por ejemplo, cuando hacemos la cena, la celebración de la cena del Señor, eso sí es un rito ya fijo, porque hacemos exactamente lo mismo todos los años. Y eso no es malo, es algo que ya está establecido, y ahí sí podemos hablar, es un rito ahí que no lo podemos cambiar. El acto de ponerse en pie en la congregación, póngase de pie para cantar, también se ha hecho un rito en nosotros. Orar de rodillas también. Como dice el autor Ronald Ward, dice, en este sentido, el ritual es inevitable. Ese es un ritual positivo. Voluntaria, espontánea que yo voy a dar, no me afecta. Es algo que debe haber y de hecho está en la Biblia, está, ¿no es cierto? Ya, aplicando a la esfera del culto, el rito sería el conjunto de actos y gestos que se desarrollan de forma invariable, siguiendo un conjunto de normas fijas. No en todo, ya les he especificado. Dentro de nuestro contexto tenemos la cena, tenemos el pararnos para orar, sentarnos para después escuchar, etc. Por tanto, el rito para hacerlo no puede cambiar y ese permanece invariable, ¿no es cierto? Ahora, la liturgia, si bien contiene ritos, como ya el que acabo de decirles, puede decirse que es un ritual que no ha de convertirse en una persona ritualista, es diferente, que sería la expresión usada para hablar de una liturgia fría y mecánica, de la que le acabé de decir, que es muy diferente y ahí hacemos ya diferencia del uso del término, ¿no? Sintetizando un poco de representación simbólica de algo, la cena, por ejemplo. Y el ritual sería un sinónimo más universal de liturgia o ritualista. Bueno, vamos a contar un poquito para poderles seguir avanzando por el tiempo. Vamos a decirle, es cierto que la liturgia, si bien ha de proveer un orden lógico y elaborado, ha de tener también, y esto tengan pendiente, ha de tener flexibilidad para adaptarse en su lenguaje y en su expresión, para seguir sin duda expresando una verdad, pero en armonía con lo que estamos haciendo. O sea, no puede decir, si ya tiene usted el orden del culto, que son los pasos litúrgicos, y dice, no, si no canto el himno aquí, no puedo pasar al mensaje. ¿Qué le parece si el siervo dice un día, hermano, comienza predicando la palabra? Predicó la palabra y luego hizo el resto de la liturgia y luego despide el culto. ¿Qué dirían ustedes a eso? De seguro algunos dicen, uy, el pastor se volvió, ya está fuera del sí, ¿cómo va a hacer eso? Wow, cambió totalmente, no, eso ya es del diablo, este pastor está fuera de Dios. Entonces, no es así. Lo que el siervo está haciendo es, eso no dice la Biblia en ninguna parte, qué debo hacer primero y qué al final. Lo que hemos considerado es que los pasos para recibir la palabra, hemos dicho, primero es adorar a Dios, llevar al revés. Puede ser que la palabra me lleve primero para adorar a Dios. No dice la Biblia en ningún momento cuál de las dos debe ir primero. Entonces, eso es liturgia. En alguna ocasión yo soy así, en algún culto yo he hecho un día jueves, que a veces lo he dirigido solo para llevar a la iglesia a la adoración. Un día comencé cantando un coro de adoración, luego les hice sentar un momentito, prediqué la palabra 30 minutos, luego les puse de pie, vamos a orar por las necesidades, adoramos a Dios y terminé cantando un himno de adoración y cogí la ofrenda y despedí el culto. Los hermanos dijeron, mi pastor, usted no predicó. Yo sí prediqué, ¿se acuerdan? Y entonces ellos dijeron, wow, el pastor, usted sí que cambió por total todo. No, yo les quería explicar que la liturgia en el culto no está diseñada, prefijada. Eso se vuelve ritualistas. Acuérdense, ritualistas. Entonces, ¿por qué? Porque es cerrado, es muerto, estático. Y la adoración a Dios es espontánea. Por eso dice aquí, tenemos que ser flexibles, adaptarse a la expresión, al lenguaje.
¿Qué le parece si el Espíritu Santo se está derramando tanto? Y nos ha pasado, estamos adorando a Dios y el Espíritu de Dios toma la iglesia y usted, paremos, porque hay que terminar acá, hay que ir por lo otro. No, pues entonces ahí estamos. Que Dios tome. La idea era que la iglesia llegue a tener un encuentro personal con Dios. De eso se trata el crecimiento de una iglesia. Yo digo siempre, no porque el liturgo hable más es un culto bueno. Más bien, el culto donde el que dirige habla mucho es un culto con una liturgia aburrida. Pero el culto donde el que dirige el culto habla poquito y adora más, ese es el mejor culto que podemos tener. Y bienaventurado el predicador que predica después de un director de culto como ese. Y pobrecito el predicador que tiene que predicar después de un director de culto que predica en cada oración. Ahí sí se quedó vacío. ¿Qué le parece? Esto es una cosa de pensarlo. La liturgia, como ya hemos dicho, no ha de degenerar en ritualismo. Cuidado, no vamos a llegar al ritualismo, la liturgia no. Cuando lo hace realmente podemos decir que se ha convertido en un culto de letra muerta, porque no estamos haciendo lo que a Dios le gusta. Por todo lo dicho, quizá un amplio sector de los cristianos hemos considerado la liturgia, o mejor dicho, la hemos limitado a la idea de un rígido orden de culto donde todo está previamente escrito y las oraciones ya están prefijadas de antemano. ¿Sí se ha dado cuenta de lo que hacemos? Está prefijado, todito está de antemano. Y otra vuelta se le ocurre orar mucho y dice, ahorita me acordé de mi mamá, ahorita de mi papá, ahorita hizo como unas 20 oraciones. Todas esas cosas caen en el vicio. Lo más importante es llegar a la presencia de Dios. ¿Sabe que a veces hay hermanos que limitan también la soberanía de Dios? Y decía un hermanito una vez, dice, mi pastor, usted hace solo una oración y ahí mete todo. Y dice él, ¿y no será que mi Dios se confunde? Y yo digo, bueno, a veces la sencillez del hermano, no, mi hermano, Dios es soberano, Él sí lo entiende todo. Nosotros somos los que nos complicamos, somos tan complicados, ¿no? En la oración que hizo Jesús enseñando a los discípulos en una sola oración, metió todito el Señor, ¿sí o no? Ahí está todita el pedido de Dios, pero nosotros somos así, nuestra liturgia es, hay que orar por la necesidad, hay que orar por el hermano que está, hay que orar por esto, hay que orar por esto. Son 5 oraciones. Liturgia muy aburrida. El culto se vuelve aburrido, las oraciones ya están prefijadas de antemano, quedando la participación de la adoración a Dios limitada porque no hay tiempo. Ya no hay tiempo. La lectura, todo está, el tiempo ya no hay. Para adorar no hay mucho. A los músicos 2 veces y ya corten, no hay tiempo. Porque la liturgia está diseñada de esa manera. Ciertamente esto sería empobrecer la liturgia, que siempre ha de ser considerada como un cauce y no como un freno de la expresión del pueblo hacia su Dios. Tomen ese pensamiento. Como bien apunta este autor, me gustó mucho, Gómez Panete, dice, Dios no ha transmitido clichés o fórmulas estereotipadas, sino principios basados en su palabra. Qué lindo, ¿no? Oiga, hay autores que nos enriquecen, es bueno nosotros valorar ciertos pensamientos, muy buenos. La liturgia u orden de culto, ya voy a terminar. En el lenguaje común, el ámbito cristiano se usan indistintamente ambos términos, ¿no? Aunque técnicamente no es lo mismo. Ya les he dicho que es liturgia, ¿no? El énfasis en la liturgia se centra entonces en los elementos que sirven de cauce para la expresión del culto. Distintos tipos de oraciones, lectura bíblica, etcétera, especiales, testimonios, cánticos. Mientras que el énfasis de culto es todo el elemento. Muy bien, yo creo que ahí, si puedo seguir o ya termino nomás ahí, compañeritos jóvenes, ustedes tienen el tiempo. Yo sí sigo nomás, yo no tengo problema. Pero ya me fui del tiempo, Ahí quedo, Dios les bendiga. Espero haber podido pues, abordar lo más importante. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, mi pastor José Crespo. También nuestro pastor Luis Chango ya está con nosotros. De pronto, mi pastor Luis de pronto quiera expresar de la Iglesia del Señor allá en Santo Domingo. No, por supuesto que sí, ¿no? Agradecerle a mi compañero José, obispo,
Sí, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Qué gusto volver a ver. En unos minutos acá. Sí, hace 2 minutos que Estamos no en nos veíamos. reunión. Eso sí, estábamos en una reunión, pero muy agradecido con su aporte. Yo tampoco creo que los perros van a gobernar de aquí a 30 años. Es una utopía. Así es, sí, 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 sí. Está A muy ver, entendible. Julio, el uruguayo. Eso, mano Julio, Dios le bendiga. Sabe que tenemos 2 alumnas uruguayas y rollo de nuestras liturgias. Bendito el Señor. Así es, mi hermano Kevin. ¿Algo iba a decir, Pastor José? No, no, mi pastor. Allá, sí. Adelante, mi Sus saludos. Y en esta tarde también vamos a abrir paso a las preguntas. Estaba viendo el chat y una hermana formuló 3 preguntas. ¿Sí? Ya. Entonces, voy a ser breve porque aquí está un poco larga esta pregunta. Pero se la voy a leer, mi pastor. Dice, el Amén. pastor dijo que la liturgia se vuelve un museo cuando se sigue un orden específico. Entonces, mi pregunta es, ¿se debería realizar el orden del culto unos días antes de comenzar el culto o una hora antes de comenzar el culto? Sí, o Pregunta. sea, ¿sabe lo que nosotros ya tenemos eso prefijado? Es por la capacidad y en cierto modo se ha vuelto un ritualismo, voy a decir así, justificado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos definido los directores de culto. Por ejemplo, si hablamos vamos a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. No podemos dar que maneje un carro a todo el mundo. Un vehículo se da al que sabe conducir, ¿verdad? Y a ese usted ya no le da reglas, por ejemplo, no le dice, hermano, hoy va a hacer esto, hoy va a hacer esto, hoy va a hacer lo otro. Él simplemente, usted le da el coche y él maneja y él sabe todas las reglas. Algo similar sucede con el director de culto. ¿Por qué tenemos que hacer un orden de culto? Es por la participación que se quiere dar a todos los hermanos. Pero supongamos que el pastor dirija todos los cultos. Ya no haríamos eso, porque el pastor conoce a todo el personal. ¿Sí me captan? Entonces, en cierto modo, acuérdense que yo le decía, hay rituales que obligadamente lo hacemos, pero no tenemos que caer en el ritualismo, que es monótono y seco. Es decir, ritualismo sería si dirige el culto la misma persona, el mismo coro, la misma forma y el mismo esquema. Pero sí podemos cambiar, por ejemplo, el orden de culto. Ahí dejaríamos de ser ritual y pasaríamos a una liturgia que sea realmente viva, activa, movida por el poder del Espíritu Santo. Espero que sí le podría haberle explicado. Sí, hay cosas que sí necesariamente le hacemos, como le explico, pero sí varía porque usted no va a repetir lo mismo. Depende mucho de la visión nuestra. Por ejemplo, si yo quiero el culto del sábado, ya no voy a poner el mismo esquema, lo voy a cambiar, porque yo digo, este culto lo vamos a hacer de pura adoración. Y buscaré personas que me ayuden a la adoración. Entonces ahí no me estoy limitando a un tipo de ritual como el que le dije. ¿No? Los rituales ya son otros que siempre van por la misma línea y son museos tradicionales. Si no oró, si no leyó la Biblia al inicio, pues no es culto. Y eso es como un museo, le decía yo a ese sentido. ¿Sí? Amén. Amén. Muchas gracias, mi pastor. Si desean también pueden hacer su pregunta verbalmente, habilitan el micrófono y lo pueden hacer. Hay otra pregunta, mi pastor José. Usted habló sobre la diferencia entre la ética y la moral. Sí. ¿Podríamos decir que en torno a la explicación que usted dio, la moral es independiente de la opinión humana o es dependiente? Porque dijo que evoluciona. Entonces, de alguna forma, ¿se la inventa o se la descubre? ¿Qué pensamiento nos No, da? la ética es de usted. O sea, yo soy capaz de dar moral. No es independiente al ser humano, si no entendí bien la pregunta. La moral es lo que yo doy, lo que absorbo. Lo que decíamos es que evoluciona por lo que la moral no es heredada. La moral es transmitida, es decir, la parte moral yo la aprendo. Por ejemplo, yo vengo al mundo y ya vengo con la cualidad, con la capacidad de ser ético. Soy un ser ético.
nazco con esa capacidad innata porque es interior, está dentro de mí, acuérdense lo que dijimos, es de conciencia humana. Pero cuando yo estoy aquí en el mundo, ¿qué es lo que va a formar en mí un ser moral, bueno o malo? Porque la ética es bien y mal. ¿Qué es lo que va a hacer de mí bueno? Todo lo que yo absorbe, por eso la moral es por educación, por transmisión de valores, por el ambiente donde yo me muevo y desarrollo. Si yo vivo, por ejemplo, usted nace chiquitito limpio, nace con la herencia del pecado, que eso es ya, usted nace habituado a pecar. Dependiendo de en qué ambiente crezca, algún momento usted tiene que arrepentirse porque lleve la herencia imputada de pecado, ¿no es cierto? Pero usted nace siendo bueno, o sea, no nace fumando, por ejemplo, no nace adulterando, no nace mintiendo. Usted nace blanco. Quien enseña al niñito desde chiquitito es el papá, eso es moral. Todo lo que absorbo es la moral. Es decir, eso lo aprendo, eso evoluciona. Y yo puedo mejorar. Supongamos que hoy aprendí, pero de aquí a 10 años evoluciono yo en cuanto a mi moral y mejoro. Me hice cristiano, por ejemplo. Ya hubo una evolución terrible en cuanto a mi manera de ver la vida, de ver en el prójimo, de hacer el bien, etc. Y la ética es lo que yo ya tengo en mí, dentro de mí. Por eso yo le decía, la moral son el conjunto de reglas, la ética la mira a toda y ella la que limita. Yo le puse el ejemplo. Yo encuentro un billete de $100 en la calle. Yo sé de quién es. Si yo tengo una ética y una moral bien definida bajo los principios cristianos o valores positivos, no siendo cristiano, recojo los billetes y le llamo, señor, disculpe, se le cayó. Pero ¿qué pasa en la conciencia de él? La lucha, la moral. ¿Le doy o no le doy? Yo lo necesitaba. Nadie me vio. No sé, ¿le doy o no le doy? Moral. La ética viene y le dice, ¿qué es lo que me gobierna a mí? Devuélvele, no te pertenece. Y si no tiene usted esa capacidad, ¿sabe lo que usted dice? Guárdate en el bolsillo y salte de aquí. Y lo hace. Entonces, es eso. Entonces, ahí es la diferencia, ¿sí? Espero haber sido claro. Amén, amén, mi pastor, muchas gracias. Les pedimos a los jóvenes que se animen. De pronto, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano en este momento o la escriben también en el chat para darles paso a sus preguntas. Amén. Dice también una pregunta, dice, hay hermanos que al momento, una hermana pregunta, hay hermanos que al momento de dirigir piden permiso al pastor para dar un breve testimonio. Me parece que la hermana se refiere a como a estos, de pronto se da paso a una participación de emergencia o emergente. ¿Es eso correcto? ¿Se lo puede hacer? ¿No se lo debe hacer? ¿Qué piensa usted, mi pastor? Los testimonios sí. Realmente son... El culto tiene que ser hecho en verdad realmente justificado para que las personas lleguen a Dios. Porque hay personas que sí les gusta testificar, pero son testimonios que no provocan, ¿cómo decimos la palabra? Edificación, realmente. Y la liturgia del culto es para eso, para que la gente que vaya allá tenga un encuentro personal con Dios, se llene de Dios. Entonces los testimonios también tienen que estar diseñados en una programación litúrgica de acuerdo a dónde queremos llevar al pueblo. Eso ya va de la capacidad de los que organicemos el culto, ¿no? Por eso el liturgo, dijimos, el que dirige el culto, en este caso el siervo, que es el que Dios ha puesto ahí, conoce la necesidad de la iglesia, y el siervo siempre está pendiente de qué necesitamos. Por eso usted ya ve que variamos, por eso decimos, hoy vamos a hacer un culto de testimonio. Pero eso también es... y una persona habla y se fue de largo. No, también es cómo lo vamos a hacer, o sea, ese testimonio, ¿qué va a provocar allá? Todo eso tiene que ser realmente analizado, llevado al plano de qué pretendo yo en el aspecto espiritual con ese día, con la congregación. Si ese testimonio está dentro de lo que realmente queremos conseguir en la adoración a Dios, en la alabanza a Dios, en la predicación del Evangelio, pues podría ser consciente. Ya habla de que el Espíritu de Dios es de orden y no de desorden, ¿no es cierto? No por eso vamos a hablar de una liturgia dinámica y ya vamos a caer en el error de hacer lo que queramos, no, eso no. Lo de Dios siempre tiene orden y coherencia, no se olviden de eso.
Amén. Amén, mi pastor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta también anónima. Dice, ¿de dónde proviene el modo de ser de nuestro culto si en la iglesia primitiva era muy distinto a como lo hacemos actualmente? ¿Qué Los responde a cultos. esa pregunta? Sí, Sí, dice, no me alcanzó, sí, no me alcanzó el tiempo porque yo ya les iba a explicar de los cultos de la iglesia primitiva. Realmente los cultos de la iglesia primitiva tenían fijados los parámetros. Pablo habla de himnos, de salmos, de cánticos espirituales y de la palabra de Dios. Sí están los pasos de la liturgia. Lo que no está, hace esto primero, hace esto lo segundo, hace esto lo otro. Pero la iglesia primitiva sí tenía fijado lo que era la liturgia del culto. Por el tiempo no me alcanzó para decirle y explicarle, porque sí había eso algo de decirle. Pero sí hay elementos de la liturgia del culto que la iglesia primitiva tenía casi idéntica a la nuestra. Tenían salmos, Pablo habla con salmos, con cánticos espirituales, himnos y también el mensaje. E incluso habla de lo espiritual, de hablar en lenguas, de estar en encuentro con Dios, sí habla Pablo. O sea, la liturgia del culto sí la tenían ellos, pero no la tenían una liturgia cerrada, muerta, sino más bien dinámica, de acuerdo a la necesidad y al porqué. Parece que ellos tenían culto todos los días. Si ustedes leen Hechos, parece que todos los días tenían culto, parece que ellos todos los días adoraban a Dios, se gozaban, incluso compartían entre ellos las cenas ágape. Entonces era una convivencia muy linda la de la iglesia primitiva. Entonces sí tenían un orden ellos de liturgia de culto. La nuestra sí tiene ciertas adaptaciones que se han hecho. Ya sabe usted que sí se han adaptado ciertas cosas en nuestros cultos, pero ya hemos variado bastante. La iglesia ahora es muy dinámica, los siervos de Dios ahora lo que más provocan es encuentros con Dios. Entonces sí hemos cambiado bastante. Amén. amén, gloria a Dios. Le damos también paso a nuestro hermano Josué. De pronto tenga una pregunta por ahí, nuestro hermano Josué. Amén. ¿Cómo está mi pastor? Dios me lo bendiga. Amén. Dios te bendiga, amigo. Una pregunta. ¿Cuáles serían los principios éticos en nuestra vida cristiana en la actualidad? ¿Y será que van cambiando con el paso de los tiempos? Los principios éticos, verá. Ya como dijimos nosotros, nuestros principios éticos están dados por la fe y nuestros principios están regidos por la palabra de Dios. Además, nosotros éticamente ahora ya somos seres humanos que hemos sido transformados, regenerados, con capacidad de hacer el bien. Entonces, nuestros principios, si hablamos de principios éticos, están regidos absolutamente por la dependencia que tenemos nosotros en Dios. Y ellos son invariables porque la Biblia nos da los parámetros. Lo que pasa es que se adaptan a la vida, al momento y donde nos encontremos. Si te das cuenta, los principios éticos de la iglesia primitiva sigue siendo la misma, pero se adapta al tiempo. Y los principios éticos nuestros ahora siguen siendo los mismos, pero se adaptan al tiempo. ¿Sí o no? Por ejemplo, un principio ético que el cristiano tiene, puede decir, vamos a ver, no robarás. El antiguo también era no robarás. Vamos a poner. El principio ético del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento era juzgar la acción más que la intención. En el Nuevo Testamento Jesús juzga la acción y la intención. Acuérdate que Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciar, de cierto os digo, ya adulteró. Es decir, Dios le agregó la intención. Por eso es que, ¿qué nos norma nuestros principios éticos? La palabra de Dios. Por eso dijimos, la ética cristiana ahora es como más sólida, más completa, porque Dios nos norma, Dios nos controla. El Espíritu de Dios nos rige, nos guía, nos dirige. Y esos principios pues no cambian. Amén. Gracias, mi pastor. Amén. Muchas gracias, pastor. Quisiera que Amén. también quede algo claro para todos los jóvenes que estamos aquí. Usted mencionó cuando hablaba de las semejanzas y diferencias entre la ética y moral, también mencionó
que la ética es la disciplina axiológica que estudia los valores. ¿A qué se Así. refería mi profesor con axiológico? Para que quede claro para todos los Ya, jóvenes. la axiológica es una palabra griega que se habla de justamente el estudio de valores, es la axiología. ¿Sí? Entonces, la axiológica que estoy, pero dice la axiología, alguien dice la axiología, estudio de valores. A eso se refiere. Sí, así es. Amén. Muchas gracias, mi pastor. Amén. Amén. De pronto, algún otro joven tenga alguna pregunta, por favor pueden levantar la mano, intervenir directamente o escribirlas en el chat. Pueden hacerlo, o si mi hermano Josué tiene alguna pregunta, también puede formularla. Y si no, ahí tengo también otra duda, pastor. Quisiera Sí. que profundice un poquito en lo que es, para que también nos quede claros a todos. Cuando usted habló de la filosofía moral natural o de la ética natural, ¿podría profundizar un poquito en esa parte también? ¿A qué se refería? Sí, ya, cuando te dije eso me refiero a la ética natural, es la que tenemos por naturaleza los seres humanos, porque está internamente en nosotros, o sea, tú, yo, como individuo, nacemos con esa capacidad. Cuando Dios nos hizo a imagen y semejanza, el hombre es un ser moral, ético, capaz de dar, de hacer el bien. Esa es la ética natural. Es decir, por naturaleza, Dios te dio a ti esa capacidad por tener razón, por ser inteligente, por razonar, por ser creativo. Entonces, tú razonas y eres capaz de hacer el bien. Entonces, es una ética natural tuya. Pero esa ética natural se vio afectada por el poder del mal, influenciando en nosotros, cambiando nuestra manera de pensar, esclavizándonos al mal, y entonces esa intención buena tuya a veces se transforma en mal. Entonces, por eso en la carta de Pablo también encuentra que Pablo dice que hay una ley en mí que quiere hacer el mal. Yo quiero hacer el bien, pero quiero hacer el mal. Entonces, la ley hablando de la naturaleza humana caída, de lo que hay en mí. Como no hay que me norme, por ejemplo, en la ética de afuera del mundo, ya ves, el hombre no es ético. Por ejemplo, dice, si me gusta una mujer ajena y ella me para bola, perdónenme la expresión, estoy con ustedes jóvenes, yo me crié en Guayaquil y así los jóvenes hablan. Dice, si yo me gusta una mujer casada y ella me para bola, yo lo hago y ya está. Si ella quiso, dice, es la ética de él, no es buena, natural, no es buena. Pero hay personas que sí tienen ética natural buena, por ejemplo, dice, no, es mal, no lo voy a hacer. Y peor el cristiano tiene ya una mayor direccionamiento de estar ligado a Dios. Y la persona que tiene una ética natural va a regirse mucho de acuerdo a lo que realmente él tenga como formación, como otras cosas que podíamos adicionar ahí. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablamos de una ética natural. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mi pastor. Y bueno, viendo que están un poco tímidos los jóvenes, vamos a hacerlos participar, amén. Veo ahí a la hermana Fernanda Ortiz, está por ahí conectada. De pronto, mi hermana Fernanda, usted tenga algo que aportar o de pronto una pregunta para que también participe y no se desconecten. Ya vi que uno se desconectó por ahí. Si no desean hablar, tampoco los vamos a obligar. Entonces, mi hermana Fernanda Ortiz, si tiene una pregunta, puede hacerla. Vamos a romper un poquito el hielo. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Sí, tengo una pregunta, pero la estaba formulando todavía. No la hagas muy Mi difícil. Bueno, mi pregunta es sobre la dirección del culto, o sea, dirección y mensaje. ¿Ya? Entonces, como usted había dicho de que el orden del culto puede variar, así tiene que ser dinámico. Entonces recordé una vez que mi papá dijo que había asistido a un culto donde solo fue de adoración, pura adoración, no hubo un mensaje, sino que todo fue cántico, cántico. Entonces, eso sí se puede hacer así, que haber O una sea, sí, dirección y un mensaje.
Claro, sí debe, no, la palabra de Dios es parte del culto, no es así, no debe. La tenían bien clara. Pero hay ocasiones que el pastor puede iniciar leyendo la Biblia y hablando de la palabra. Lo que pasa es que nosotros ya nos hemos limitado a esto, de que al final se predica la palabra. Yo decía, suponte que el pastor comience al inicio leyendo la palabra y ya explica la palabra desde el inicio. Supongamos que yo voy a hacer hoy el culto, le voy a llevar la adoración a la iglesia. Leí una porción bíblica de adoración y hablé de la adoración breve. Adoramos, terminé, cogí la ofrenda y nos fui. Sí hubo palabra. Lo que pasa es que como estábamos limitados a un orden prefijado, dijimos, el pastor no predicó. No, pero sí predicó el pastor. La predicación de la palabra no tiene tiempo. Eso nos guía el Espíritu Santo. No es de 2 horas, 1 hora, 3 horas, 4 horas. Yo digo que el Espíritu de Dios nos puede hablar en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eso el Dios es Dios, por eso Él es soberano. Entonces, pero sí la palabra de Dios no debe faltar. Por ejemplo, te hago ver la iglesia primitiva, tenía bien claro lo que tenían ellos. Te menciono los elementos que ellos tenían. Himnos, los salmos que ellos usaban. Exposición de la palabra, porque ellos dicen la palabra. Profecía, mensaje de lenguas y había interpretación. Y finalmente el mandato apostólico era que todo lo que se haga decentemente y con orden. ¿Sí ves? Entonces ahí... Entonces todo debería cuestión de cómo se vaya a determinar, pero sí es necesario que la palabra de Dios es la que edifica, ¿no? Lo que pasa es cómo lo hayamos ya prefijado en nuestro culto normalmente. Esto se hace diferente. Hablar con las personas adultas sobre esto, realmente cuando yo he hablado de esto, los adultos me ven a mí como que yo no soy cristiano. Y algunos incluso me han dicho, este es académico, no es espiritual. No, pero yo soy cristiano desde los 15 años. Y yo lengua hasta el día de hoy, cuando adoro a Dios, yo adoro como la primera vez. Si tengo que danzar, yo danzo. Si yo oigo el mensaje que me gusta y Dios me toca, yo me doy todo en adoración a Dios. Entonces, sí soy cristiano. Entonces, pero hablar con un adulto esto lo ve mal. Pero en realidad la Biblia no nos da un asunto prefijado. Pero lo que pasa es que así inició la iglesia, ¿no? Y hay que entenderlo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Lo veo también al hermano Steven, por ahí está. Pronto el hermano Steven, estoy seguro de que tiene una duda. Adelante, mi hermano. Pregunta difícil, ¿no? Dios le bendiga. Sí, es que estaba un poco pensando, era sobre el tema de la moral y la ética. Yeah. Hace rato mi hermano Kevin Arteaga, cerraste el micrófono. A ver, perdone, es que se me fue la pregunta porque lo estaba escuchando a mi hermano Kevin hablando, pensaba que me estaba hablando a mí. A ver, yo tenía una pregunta sobre la moral y sobre la ética. A ver, la moral ¿es construida por las personas o es algo que se descubre o que está innato en las personas? O sea, quisiera que haya una diferencia ahí exacta. Ya te explicaba, te decía, nosotros nacemos seres con capacidad, o sea, somos seres morales por creación, ¿no es cierto? Y tenemos la ética interiorizada en nosotros por creación. Los valores están en nosotros, la fuente de valores somos todos los seres humanos, en nosotros está todo. Es decir, todo está por creación dada aquí. Lo que va a pasar es que vamos a desarrollar estas cosas. O sea, a medida que tú vas creciendo, naces. Tú de chiquitito no sabes entre el bien y el mal. Tú vas creciendo, vas desarrollando y los padres son los maestros que van, y el medio ambiente. Todo absorbe. La moral, por eso dice que está dada por el medio y por la educación. Entonces, el medio donde tú te desarrollas influye para que tu moral sea de esta calidad o de la otra. Pero en tu interior tú tienes la ética que es la que va a normar los valores
morales. Es decir, ella te dice sí, no. Es como poner la vocecita acá. Si has visto que pone un diablo a un lado y un ángel al otro lado. Y ya para poderte explicar así. La ética y la moral es las decisiones que vas a tomar. Y tú dices, ¿lo hago o no lo hago? Tú y ves una chica bellísima, hermosísima. Y luego inmediatamente empieza a funcionar en ti la ética y la moral. La ética te observa. La moral saca todo lo que tiene. Y tú dices, uy, qué bonita esa chica. La ética te norma. Entonces te dice, no mires más, no lo hagas. Steven, tú eres cristiano. Si tú quieres, si tienes una buena ética y valores morales positivos, tú dices, amén. ¿Sí me entiendes? Y no lo hiciste. Pero si en ti la ética tuya no te norma así y la ética tuya te dice, lánzale, dile que es linda, piropéale. Uy, dile. Y tú lo haces. ¿Sí me captas? Entonces lo hiciste. Ya, ¿por qué? Porque está ya preconcebido contigo. Es decir, tu educación de casa y la educación cristiana que adquirimos en la iglesia te va a moldear. Esa la construimos nosotros a base de nuestro desarrollo. No sé si me expliqué. Si me expliqué, dime sí, si no te vuelvo a explicar otra vez. Pero lo importante es que quede claro. Entonces, la moral, Sí, la más o moral tú menos la claro, sí. adquieres y la perfeccionas y la vas mejorando. Por eso dijimos que tiene incluso evolucionar, a tener cambios de acuerdo a cómo tú te relaciones en el medio donde vives. Esa es la parte moral, que sí se puede cambiar. Lo innato es la parte ética donde dice la persona, ¿quién puede cambiar allá? Allá el único que puede cambiar es Dios. Y de hecho Dios lo ha hecho. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor José. Esta ha sido Amén. la última pregunta que vamos a tener. Quiero agradecerle de manera muy especial nuevamente a mi Pastor José Crespo por su tiempo. Sabemos que la agenda de estar muy apretada, pero ha dado el tiempo para estar aquí con nosotros, para darnos esta clase de vital importancia. A mi pastor Luis Chango también, por estar presente, por el apoyo. A todos los jóvenes que han estado presentes. En el nombre de Jesús.